Saludos a todos. Hoy estamos aquí, pero con algo muy distinto. Hoy vamos a estar aquí presentando La Pared Azul, el libro que acaba de escribir amiga, colega, multifacética, ya hace un poquito de todo, Miosotis Coto. Así que, Mío, cuéntanos un poco más acerca de La Pared Azul. Vi que lo tienes tanto en español como en inglés y recientemente lo acabas de está acabadito de sacar del horno, como decir. Sí, la pared azul. Yo, yo llevo mucho tiempo escribiendo cuentos y en algún momento yo sabía que iba a publicar un cuento. La cosa era cuándo. Entonces, lo segundo que pasó fue que me encontré con Isabel García, que es la ilustradora, Ujú. y fue una persona con quien conecté rápido y le dije a Isabel, Isabel, tengo un proyecto, envíame tu trabajo, vi su trabajo, me gustó mucho su trabajo. Y fue alguien con quien yo desarrollé mucha confianza. Entonces, este, cuando me siento a escribir para definir ese trabajo que le voy a enviar a Isabel para que luego ella me lo devuelva, yo tenía varios cuentos ya. Entonces estaba como que, ok, le envío este cuento, le envío este, pero un día estoy aquí pensando y diciendo, yo quiero que hayan cuentos disponibles que trabajen conceptos adlerianos, como el interés social, la pertenencia, el aliento, como algo así, que si yo tengo un papá con el que yo trabaje y yo quiera referirle a un libro que trabaje esas destrezas, pues que yo pueda decir, mira, lee este libro. O sea, entonces, eh, no me acuerdo, sucedió algo aquí en la casa un día. En el momento en el que yo escribí La Pared Azul, nosotros estábamos cuidando a la abuela de mi esposo, que eso fue hace 2 años, casi tres. Ella tenía como 95 años en ese momento. Y hablando con ella un día, me doy cuenta, yo le hacía muchas preguntas de su vida, del pasado, de hace muchísimos años atrás, y hablando con ella me doy cuenta que su mundo dejó de existir. O sea, cosas tan básicas como las casas de alrededor de su casa ya no eran iguales, no se veían iguales. Las carreteras no eran las carreteras de las que ella recordaba. Sin contar, ¿verdad? En el caso de ella, la mayoría de sus hermanos habían fallecido, sus hijos habían fallecido. Ella fue de estas personas que vivió más que sus hijos. Este, Sin su mamá, obviamente. Entonces, cada vez que hablábamos, porque por su avanzado edad, ella ya tenía un poquito de demencia, regresábamos de nuevo y siempre hablaba de su mamá. Siempre regresábamos a hablar de su mamá. Y hasta incluso yo le hacía preguntas de recuerdos de su infancia y cosas así, y siempre regresábamos a su mamá. Entonces, hablando de una cosa y otra, llegamos a esa difícil conversación donde ella decía, si yo pudiera regresar a un lugar, yo regresaría como al 1936, donde estábamos en la casita aquella pequeñita, mi mamá, mis hermanos y yo. Entonces, tener esa conversación para mí fue como que a veces vamos tan a la ligera en la vida que no nos damos cuenta que mientras más corremos por avanzar, lo que se queda atrás va desapareciendo. Y con los cambios tecnológicos desaparecen más rápido todavía. O sea, yo fui a Puerto Rico hace poco y, y cuando fui a mi pueblo había muchas cosas que ya no se parece en muchas áreas al pueblo al que yo crecí. Y dije, no, yo quiero escribir un libro sobre esto, sobre ese proceso que viven las personas mayores cuando ya envejecen y lo que ellos, o sea, con lo que ellos crecieron, ya no está, ya eso no funciona. Entonces, otra línea bien importante con el tema de la pared azul es que yo vengo de una familia muy unida. O sea, mi mamá tiene tres hermanos y yo me crié, ¿sabes? Éramos así. Y yo creo que todavía somos así. Entonces, eso influyó mucho al yo mudarme para acá, para los Estados Unidos. Para mí fue un proceso de adaptación, el verse, ya no veo a mis tíos tan seguido, ya no veo a mis primos tan seguido. Entonces, ¿cómo tú seguir reconectando en eso? Y una de las cosas
que yo le trato de explicar a mi hijo muchas veces, y es una de las líneas que está en el libro, es esas personas que te vieron nacer son las personas que te aman incondicionalmente en el mundo. O sea, si tú le pones a, por decir un ejemplo, mi mamá con sus nietos, mis sobrinos y mi hijo no tienen que hacer absolutamente nada para que mi mamá los ame. Nada. O sea, a veces nosotros incluso como padres pecamos de ponerle condiciones al amor, pero los abuelos no le ponen ni una condición al amor. Ese muchacho, o sea, es perfecto ante los ojos de mi mamá. No importa lo que él haga, mi mamá siempre encuentra una razón para decir, pues, pero eso, la vida cambió, ya no es así, él como que es muy listo en esto, o sea, esa parte es bien importante recordarla, que nosotros todos tuvimos esas personas que nos amaban solo porque sí. Si tú miras, por ejemplo, yo sé que tú tienes amistades porque tú vives acá, que quieren mucho a tu hijo, a Mateo, y si tú te tomas un momento para pensar, dice, ¿qué ha hecho Mateo para ganarse el amor de esas personas? Absolutamente nada. Solamente con que Mateo exista y porque viene de ti y porque viene de tu esposo, Mateo es aceptado y amado incondicionalmente. Así mismo. Mira, por eso te había escrito y te dije, mío, necesito definitivamente, quiero tener el diálogo contigo porque leyendo tu libro noté cómo invita a ese espacio de conexión. Y lo leí con el chiquito aquí en casa, lo leímos y obviamente pues yo decía, bueno, yo sé que escribieron un libro, pero ¿sabes? Ujú. Está la literatura infantil. Y yo decía, bueno, pues tiene 4 años, vamos a ver, ¿verdad? Porque yo ¿Cómo responde? responde, Cabe creo, mencionar que la respuesta de Mateo ante el libro es lo que termina de definir la categoría que yo lo pongo en Amazon. O sea, yo se lo envío a Greder para que Greder lo haga con él, para yo decidir si ponía la pared azul más en niños de 8 a 12 años o si podía ser un libro que tú podías leer con niños más pequeños. Y en el caso de Mateo, Mateo respondió también a él, que Greder me dice, no importa, ponlo desde los 3 años, 4 años, no importa, vamos a ponerlo desde niños pequeños. y eso es algo que me ha dado mucha curiosidad con tu libro, en el sentido de cómo invita ese diálogo a poder hablar de los lazos familiares, cómo nosotros nos sentimos parte de la familia, pero cómo la familia también forma parte de esa manera en que nosotros nos desenvolvemos. En el caso de nosotras, ¿verdad? Donde estamos fuera de nuestro país, que nos ha tocado salir de Puerto Rico, donde nuestros hijos se han nacido, en el caso mío, ¿verdad? El mío nació acá, el tuyo Llegó después. llegó luego Ujú. ese diálogo donde cómo recuerda cada vez que va a visitar a la familia, esa conexión que tiene con cada miembro de la familia, que cuando él va allá a Puerto Rico, pues toda la familia tiene las fotos puestas y Ujú. empieza a hacer esas conexiones donde da la oportunidad para abrir el diálogo con los niños y, ¿verdad? Y en familia también, de la importancia de no importa la distancia por las circunstancias que sean, porque nos toca salir a trabajar, porque así ha sido el destino de nuestra familia, ¿cómo podemos mantenernos Esa unidos? conexión, sí. Y otra cosa que practica mucho el libro, que yo creo que es uno de los temas principales, es la empatía. Y es la empatía hacia las personas mayores. A lo mejor cuando yo crecía, eso no hacía falta porque era normal, era uso y costumbre que a lo mejor los fines de semana íbamos a las casas de los abuelos. Eso era como que casi una regla o algo, era una tradición. O sea, yo recuerdo un tiempo donde abuela quería que nosotros, creo que fue que se le ocurrió a ella, porque no sé de dónde más pudo haber venido esa idea, que los domingos fuéramos todos a misa juntos. Y luego de misa nos juntábamos en la casa y cocinábamos y compartíamos un almuerzo bien, tú sabes, rico juntos, eso, y luego pues cada quien se iba para su casa. Pero era como que, o sea,
el compartir con abuelo y con abuela era parte de la agenda semanal. Eso estaba ahí. Entonces, según nosotros nos hemos vuelto más ocupados y los niños cada vez tienen más extracurriculares y cumpleaños y otros eventos, hay que abrir a ese espacio. Hay que volver, en el caso, hay abuelos que no lo necesitan. Yo veo abuelos que participan en las patitas calientes, que se meten en clases, que tienen un montón de actividades y no lo necesitan. Pero también vemos muchas personas mayores que se han quedado muy solos. Entonces, el libro es otra invitación a esa empatía de recordar que todos vamos a llegar ahí y que nuestras personas preferidas en el mundo en algún momento no van a estar y, y de cómo yo ponerme en el lugar de esa persona y volverlo a reintegrar al grupo, a la sociedad. ¿Cómo puedo hacer algo que le permita volver a pertenecer y a contribuir y a sentirse significativo y útil en la sociedad? Yo creo que eso es uno de los temas que más engloba la pared azul. Bien, Sofía, ahora que mencionas eso, tu libro, cuando lo leí, ¿verdad? Y sabes que lo leí con el chiquito aquí, no fue que me senté primero a leer el libro sola, a ver si era apropiado o no. No, lo hice al revés, no seguí el libreto de que usualmente como papá debes de verificar el libro antes para ver si es apropiado o no. Esta vez lo hice al revés. Ujú, No seguí ningún manual. Eh, Algo que me pareció muy, pero muy interesante es que tu libro invita a hablar acerca del duelo, pero de una manera no tan directa en el sentido de la pérdida actualmente, sino ujú, las pérdidas que ya hemos tenido o las que vamos a tener y no hemos experimentado. Me pasó, no lo esperaba, donde cuando lo leí con el chiquito de aquí, me preguntó directamente qué va a pasar cuando, en caso de él eran sus abuelos, tanto los maternos y paternos, no existieran, quiénes los iban a cuidar a él. ujú. Y cuando mamá y papá no estuvieran, quiénes lo iban a cuidar a él. Entonces, me dio la oportunidad de poder dialogar, explorar eso que no esperaba, eh, no estaba preparada, no sabía qué contestar. Y yo dije, bueno, pues entonces, creo que así como en la moraleja del libro, donde están las fotos, donde colectamos esa memoria cuando los visitamos, ya sea que cantemos una canción, ya sea que y hacíamos, esa persona cocinaba algo en particular que a ti te gustaba, son maneras de recordarlos y mantener esa memoria viva. Sí, también eso es una de las partes que se da en el libro, donde en algún punto vamos a recordar de los que no están. Y eso, esa idea a mí me salió a incluir en el libro porque en este intento de seguir manteniendo estrechas las conexiones entre la familia que se quedó en Puerto Rico y la familia de acá, nosotros hacíamos algo aquí en la casa, todavía hacemos junta familiar semanal, pero como parte de las actividades de la semana, a mí se me ocurrió, yo tenía un frasco con papelitos pequeñitos, con muchos nombres adentro y todos estaban en ese frasco. Entonces yo invitaba a mi hijo a que sacara un papel de adentro y siempre era un nombre de un familiar. Y entonces de ahí le preguntábamos, ¿tú tienes algún recuerdo con esa persona? O yo le compartí un recuerdo que tenía con esa persona, o mi esposo compartió un recuerdo que tenía con esa persona. Y manteníamos esas conexiones de él con esas personas que ya no veíamos tan a menudo. Muchas veces, por ejemplo, con mis hermanos, uno piensa, pues, es tu tío, qué sé yo. Hay tantas historias que él no sabe, que cuando yo las cuento, él ahora se ríe y se ríe y se ríe. Y eso es lindo. Entonces, el asunto de la prisa, el trabajo, la necesidad de balancear trabajo y vida, el querer hacer ejercicio, hay tantas cosas. El asunto es que cuando tú sacas espacio para eso, tú afianzas más ese sentimiento de pertenencia que tiene tu hijo con la familia. Y la familia no es exclusivamente los que son de sangre. Yo tengo 4 amigas con Gredel. No, ya somos más. Somos 6 amigas con Gredel, pero 2 viven aquí cerca de mí. Gredel vive más lejitos aquí también.
pero tengo una que se quedó en Puerto Rico, una que está en Texas y una que está en Arizona. Y de alguna manera para Enzo, esas son tías también. Entonces él recuerda a esas personas y tiene recuerdos con ellas y pregunta por ellas y se preocupa por ellas, ¿sabes? Entonces en la pared azul yo quería incluir algo así donde pudiéramos ir atrás y recordar esos familiares que ya no están. Hay veces que cuando tú escuchas más, tú dices, "Ah, mira cómo se repitió en la familia lo que le pasó a fulano, que nunca nadie lo habló, lo está repitiendo ahora, Mengano. Esa Para historia volvió. eso, perdona que te interrumpa, algo que me pareció bien interesante con eso en tu libro, y no sé si, ¿verdad? No sé si cuando lo abordaste, el tema lo había hecho con esa intención o no sabía que iba a salir así, porque da la oportunidad también como para resolver cómo nuestros familiares, ¿verdad? En el pasado resolvieron ciertas situaciones o desafíos y cómo tú ahora pudieras estar pasando por lo mismo, cómo lo puedes hacer o cómo tú quieres mantener cierta tradición o cómo tú quieres resolver un desafío tomando en cuenta lo que ellos hicieron en aquel momento. ¿Te parece algo que quieres continuar o algo que lo quieres, como se dice, ajustar? Claro, claro. Y incluso, ¿verdad? Eh, yo no puedo recordar exacto. Yo recuerdo cuando yo escribí el libro. Yo recuerdo que me tomó 40 minutos escribir el libro, porque cuando hay una historia que es muy buena, yo la escribo muy rápido y no necesariamente estoy pensando a dónde me va a llevar. Para decirte más, no es hasta que tú me traes las preguntas de Mateo que yo me doy cuenta que el libro habla del duelo. Yo no me había dado cuenta de eso. Yo tenía Este, esas preguntas porque yo tampoco. este, Y yo dije, pues, yo pensé que te había motivado a no, tratar de tocar el tema del duelo, podemos expandir un poquito más, ¿verdad? Hasta el apego, ¿verdad? Porque, sí. ¿sabes? Sí, 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 pero en parte fue, yo creo que lo más fueron esas conversaciones con la abuela de mi esposo y decir, mira, todos vamos a llegar a eso. Y yo no sé, en el libro, la figura principal del libro es la abuela Wiwi, mi abuela, nosotros le decíamos Wiwi en la vida real. Y yo creo que muchas de las características de lo que hace la abuela lo hacía mi abuela, de verdad, tú sabes. Y eso es una cosa que yo dije, wow, o sea, mi abuela murió hace 25 años y todavía nosotros la extrañamos, ¿sabes? A un nivel inmesurable. O sea, no me imagino el dolor que tenía que estar pasando la abuelita de mi esposo, que lleva sin su mamá más de 30 40 años. Pero yo creo que es algo que nos identificamos todos. Claro. Y a mí me en, puso, en- en el, en el ajoro de la vida, uno olvida de eso de momento. Entonces, incluso a veces yo digo, wow, tú sabes, quién sabe, y a lo mejor las personas mayores cuando llegan a la jubilación, que tienen tiempo para pensar, todo esto se les presenta de frente y a veces no saben qué hacer con tanta información emocional de todo eso que por años uno está trabajando, hay que suplir para la familia, hay que cuidar los hijos, pasó esto, aquello, lo otro, y la vida se va en un abrir y cerrar de ojos. O sea, siempre desde que cumplí como 35 para acá, cada vez que cumplo años, hago como varios días de hacer como un restart y pensar en qué pasó. O sea, puedo cerrar los ojos y me puedo ver en cuarto grado en la escuela Luis Muñoz Rivera en Sidra, en el segundo piso, con mi mejor amiga hablando, y abro los ojos y han pasado más de 20 años ya, casi 30. Entonces es como que, ¿qué pasó? Pero sí, y otra cosa que mencionas con el tema del duelo es que el duelo no es solamente que la persona no está, el duelo son tantas cosas. Mira, tú sabes que, este, fue lo que me pasó, me fascinó. Por eso es que te lo menciono, porque cuando me hace esa pregunta, luego y fue básicamente en esa parte donde están los cuadros de toda de la familia, familia, ahí es donde
rápidamente me dice, ¿y este libro trata de las personas que ya no están Que ya o no. las personas que están lejos en Puerto Rico como las mías? Yo no esperaba eso mío, no lo esperaba. Yo decía, Sí. ¿qué bueno, por eso te escribí Porque no madrugada. es únicamente, no, o sea, ¿cómo te digo? No es el duelo, no es Es el duelo de únicamente la que partida murió. de la No, persona no, 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 física. no. Mira, Claro. tú sabes, por ejemplo, un ejemplo básico, yo sé, el día de Reyes, yo me despertaba temprano y llegaba a casa de mi mamá y armábamos juguetes, los juguetes de mis sobrinas y lo que hubiera se armaba y luego nos reuníamos, la, la, la. El Día de Acción de Gracias, por ejemplo. O sea, ese es el día que más yo extraño pasar con mi familia. Este año dije, no, voy a pasar Acción de Gracias en Puerto Rico, se acabó. Entonces, algo tan ridículo como uno decir, Acción de Gracias en casa de mi abuela, uno se despertaba y llegaba allá. Desde temprano uno estaba ya comiendo pavo porque alguien había sido tan bueno de poner un pavo como a las 3 de la mañana para que estuviera como a las 9 para uno poder comerle ese pavo con pan en el desayuno. La casa completamente El con resto del montaña. proceso ahí empezaba. Unos hacían arroz, otros hacían ensalada, otros ponían a hacer los pasteles, otros hacían postres y era todo un proceso. Entonces, esa gente está allí, lo sigue haciendo. Yo no estoy. Entonces, ahí hay un duelo de ese proceso de el gallo por la mañana, de los olores del pavo, de las risas de las personas, de los abrazos de las personas. Es eso, es eso. Y lo mismo te digo, mira. Mi hermano siempre hace el mismo cuento. El día que murió mi abuela, ella se aseguró de cocinar antes de irse para el hospital. Entonces, mi hermano todavía recuerda y dice, porque ya cuando llegamos a casa de abuela, nos dicen, abuela ya había fallecido, ya sabíamos. Entonces mi hermano me dice, yo me serví mucho arroz porque sabía que ese era el último que iba a comer. Y yo llorando con el arroz. Y uno dice, es cierto, o sea, el duelo significa muchas cosas. O sea, la persona no está, pero no están sus mimos, no está su voz, no está su olor. O sea, hay tantas cosas que no están ahí. Y nosotros todos los días tenemos esas pequeñas pérdidas. Ahora mismo, en el caso tuyo, que ya cruzaste el umbral del tercer piso, los 30 conmigo, ya estamos acá. Tú empiezas a mirar para atrás ahora, Greder, y tú dices, el mundo cambió. Eso somos nosotras, que todavía entendemos mucho de lo que pasa a nuestro alrededor. Yo no, o sea, con lo rápido que va la tecnología, no me imagino en 10 años. ¿Cuánto miraremos para atrás y diremos, el mundo cambió? Y ahí hay una pérdida también. Así mismo es y me dejó, no lo esperaba. Por eso es que te tenía que hacer la pregunta. Yo dije, bueno, pues yo sé que voy a tener la oportunidad de que ella nos indague un poco más en el libro, si ella esperaba que iba a tener ese fin o, o tomar ese camino inesperado acerca de trabajar la parte de lo que es Sí, el no, yo jamás, no, yo pensé que el libro iba a trabajar la empatía, porque el punto del libro principal es todo el tiempo buscar cómo reubicar al abuelo en una nueva posición donde se sienta útil y donde sienta que ayuda, pero lo que trae a eso es el sentimiento de pérdida que tiene la persona. Eso hay es conexiones también, donde ese proceso de conexión exacto. te lleva también a cómo vas a manejarlo. Que yo, vuelvo y te digo, no esperábamos, yo creo que tú como autora, por eso yo te había escrito y yo sé que yo te escribí de madrugada, yo digo, bueno, porque no esperaba, yo no esperaba eso, No, como no lo y leí. es un buen tema porque también a veces no queremos hablar de la muerte y esas cosas pasan, nos toman por sorpresa, incluso hasta con las mascotas mismas cuando ya no están. Ahí hay una pérdida, cuando nos mudamos de casa, que la pérdida dura 2 semanas a 6 meses o un año o un poco más de un año, pues eso depende de la persona, la perspectiva que tengan de la vida, otras cosas, pero igual sigue siendo una pérdida que está ahí. Y yo creo que el llamado más grande que hace el libro es a tener esa empatía con las personas mayores y entender que para ellos su mundo va desapareciendo cada día más y más rápido.
y que podamos ponernos en su lugar y que podamos encontrar maneras de que ellos vuelvan a ser útiles a nuestro alrededor y que tengan roles dentro de sus capacidades actuales, pero que sigan teniendo una manera de conectar con los nuevos miembros que siguen llegando a la familia. Ok. Definitivamente yo he estado compartiendo tu libro porque como, ¿verdad? Como te había mencionado anteriormente, no esperaba que tratara y tocara esa parte a que invita a hablar Sí. acerca del duelo, de los apegos, de Mm. esas memorias. Creo que abre esa oportunidad para tener ese diálogo en familia desde una edad tan temprana. Algo Otra cosa que ya mencioné antes que se me olvide, es que Isabel hizo un tremendo trabajo con las imágenes. Entonces, eh, Isabel a mí me pidió que yo le enviara fotos de mi familia y ella encontró la manera de poner esas fotos dentro del cuento. O sea que en mi lugar, o sea, todo autor se debe sentir así, pero es un libro muy personal porque las fotos que están ahí son nuestras, son de mi familia. Entonces, en ese sentido, Isabel hizo tremendo trabajo. Una de las personas que compró el libro y lo leyó me escribió que consideraba que el libro era un homenaje, un himno a la familia. Esa fue la reseña que más me gustó, que el libro era un himno a la familia. De hecho, después me escribió y me dijo, voy a guardar el libro para mis nietos. Este, porque, de hecho, hablando del duelo, esa persona que me escribió es una persona que emigró también como nosotros, pero que emigró de un país al que no puede regresar. Es otro duelo. Eso es, es o sea, una situación de la que tú no puedes eludir, y que te trae eso. Pero creo que una de las cosas que lo hace más valioso es eso, es la parte de lo emocional que es, no solamente por las letras, sino por las imágenes que están ahí. O sea, ahí hay una historia, ahí hay una familia de verdad. Pero sí, podía haberle puesto duelo también en en la categoría de Amazon. Bueno, pero es que yo creo que ese aspecto es más también para el lector, donde deja también esa parte para que explore cómo representa en base a lo que te está mencionando el libro, esa manera de reflexionar. Ya. ¿Qué aspectos son para ti importantes de tu familia, de tus amistades, ¿verdad? Yo sé que en este aspecto, ¿verdad? Trabajamos más aquí el aspecto de la familia, pero en general, y quería hacerte una pregunta, Ujú. ¿verdad? Yo sé que aquí pues tienes a la abuelita Wiwi, como tú le dices, Sí. pero ¿hay alguna anécdota o algún personaje, además de tu abuela? Si tú tuvieras la oportunidad, ¿verdad?, de hacerle una pregunta, ¿qué le harías? Una pregunta, que si yo Después que tuviera, escribiste el libro, después que escribiste el libro, te dice, te hubiese preguntado esto y lo hubiese añadido. pues mira, tú sabes que he estado reflexionando, pero he estado reflexionando más con el tema ¿O qué le preguntaría, ¿verdad? Si tuvieras la oportunidad de interactuar con uno de los personajes, vamos a ponerlo así. ¿Qué le preguntarías? con uno de los personajes. Mira, nada, por decirte, yo creo que cuando mi abuela murió yo tenía 11 años, 12 años, o sea que hubo muchas cosas que no pude preguntar y que no pude decir y que no pude hacer y demás. Este, y creo que la vida me ha ido contestando esas preguntas poco a poco. O sea, de ese tema de que a lo mejor cuando yo era niña yo tenía dudas de esto, aquello, lo otro, la vida me ha ido contestando esas preguntas poco a poco. O sea, que si yo pudiera sentarme a hablar con mi abuela, y que yo esto lo digo donde sea, hace poco lo escribí en Facebook también, que es simplemente el agradecimiento por todo, o sea, yo no te puedo decir un área. Mi abuela era una persona que, yo creo que mi abuela no llegó ni al sexto grado.
pero yo recuerdo a mi abuela como una persona con tanta disciplina. O sea, los recuerdos de infancia que yo tengo con mi abuela son una persona dedicada a la disciplina, al interés por los demás, al trabajo arduo y al amor al prójimo. Esos son, o sea, los recuerdos que yo tengo con mi abuela son, yo recuerdo verla levantarse, preparar el almuerzo a mi abuelo y dedicarse una hora a leer la Biblia y a hacer su rosario por la mañana. O sea, una disciplina. De Y tú una. sabes que Adler dice que uno recuerda las cosas que uno va a emplear uno. Yo soy una persona bastante disciplinada también en cómo yo llevo mi vida. Tengo mis manías y mis cosas igual. Y a ti te encanta la cocina. Y me encanta la cocina. O sea, eso es otra cosa. Sí. El tema de la cocina y la comida es muy importante en el cuento. Y, Eso o sea, sí. es más, si yo le pudiera preguntar algo a mi abuela, le diría, dame la receta del arroz con habichuela porque no me queda igual. O sea, como que esa sería la pregunta más apremiante en este momento porque no tengo forma de contestarlo. Porque el resto de las cosas le he buscado la vuelta. Ya he aprendido a hacer pasteles, a hacer alcapurria, a hacer bacalaíto. He aprendido a hacer de todo lo que alguna vez ella me enseñó. Yo vi a ella hacerlo. O sea, otra cosa que yo le agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo es que abuela a mí me construyó esta idea de que en la unión está la fuerza. Y abuela tenía un grupo de amigas que esas mujeres ellas eran, tú sabes, hombro con hombro y trabajaban en la comunidad, ayudaban a las personas, íbamos aquí, íbamos a ayudar en la iglesia y uno dice, nosotros buscamos mil excusas. No quiero estar en la iglesia o no quiero estar aquí o no quiero estar allá. El mundo necesita a la gente. Querían pertenecer, definitivamente. Pertenecer, el mundo necesita, si tú no quieres trabajar con la iglesia, trabaja con la escuela, si no quieres trabajar con la escuela, vete con los shelters de animales, trabaja con los hogares de ancianos, ayuda en algún lugar. Entonces, eso es algo que yo me sentía muy, o sea, yo recuerdo tener 7, 8 años y montarme en el carro con mi abuela, ir de aquí a allá a un sitio a llevarle comida a aquel, si aquel no se podía ir a la iglesia, abuela buscaba a alguien que le llevara a la comunión, o sea, esa proactividad de cómo tú buscar todos los días a quien yo puedo hacerle, aunque sea un poquito, la vida mejor. Y yo creo que eso es, y sobre todo el tercer punto, el que tú no te rindes con tu familia. O sea, yo recuerdo muchísimas veces que si nosotros alguna vez dábamos candela, abuela llegaba a casa. Tú sabes, alineaba los chakras, los astros, si estaba algo retrógrado, y Alineaba, lo alineaba. lo hacía de una manera muy, muy sutil, porque volvemos, los abuelos no ven nada malo en los nietos, o sea, No, ellos se entregan por completo por completo. y Exacto, o sea, que yo digo que si yo pudiera tener esa conversación con ella sería de muchísimo, muchísimo, muchísimo agradecimiento, porque yo creo que esos son los valores que yo traje a mi casa, de lo que yo vi, de cómo ella dirigía su vida en esa etapa de ella, porque a lo mejor ella fue otra persona de joven, yo no sé, pero esa persona, la persona que es mi abuela, es lo que yo recuerdo, y de hecho con la gente con la que yo hablo, ahora siempre les digo, tú no sabes la influencia que tú le estás creando a un niño a tu alrededor. Tú no sabes. Y si tú no sabes, esfuérzate porque sea positiva. Porque si hoy yo, bueno, escribí un libro, he hecho 2 maestrías, tú que me conoces, me paso buscando que si ayudando en la comunidad sorda, que si aquí, que si allá, en la escuela del nene, colaborando. Eso es la inspiración que en algún momento, hace muchos años atrás, mi abuela sembró en mí. o sea, ese fue ese modelo para ti. Exacto, pero entonces tú no sabes a quién tú le estás influenciando de esa manera. Y si no sabes, si hay niños mirándote, esfuérzate porque esa impresión sea mejor, que sea lo mejor que eso pueda ser. Tú sabes que aquí mucha gente me dice, yo jamás pensé que tú fueras un líder o que te gustara el liderazgo o qué sé yo, porque usualmente si tú me conoces, yo para empezar a hablar, mm, después que hablamos, 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 pero Pero de primera impresión eso no está, yo estoy como, ok, ya.
Entonces el otro día yo estaba pensando en eso y recordé que en este grupo de amigas que tenía mi abuela ya se reunían a rezar el rosario y mi abuela me llevaba. Y no fueron muchas veces, pero un recuerdo es suficiente. Y yo recuerdo que se turnaban los misterios. ¿Quién los leía? ¿Quién hacía contaba los 10 Ave María? Una positiva completita. Y ya se Entonces, caldería de ni cuenta se dan. no, exacto. Entonces, yo recuerdo 11 paréntesis, no estamos promoviendo, esto no tiene que ver nada nada, con religión, nada. estamos recordando cómo Miosotis recordaba a su abuelita y cómo ella contribuyó. Sí. Es Entonces, de hecho, yo recuerdo que en algún punto yo decía, yo quiero que me toque a mí contarlo las bolitas, yo quiero. Entonces, yo recuerdo que yo le hacía, abuela, como que ya yo había separado las exacto. 10 que me tocaban. Estaba lista. Y entonces yo lo hacía. Y de ahí abuela decía, ok, ahora vas tú. Y entonces yo contaba. Y uno decía, algo tan tonto, mira, no, con un gesto tan bobo como ese. Mi abuela me decía, tú perteneces, a pesar de que todas son mujeres mayores. Me decía, tú eres capaz, porque confiaba en que yo iba a hacer los 10 Ave María y los 10 Dios te salve. Me decía, tu contribución importa, porque no es que luego vamos a volver a hacer las 10 bolitas esas para atrás, ¿no? Con lo que tú hiciste se va. Y eso a mí me alentaba. Entonces, eso es una tontería como esa, genera en un niño un deseo de superarse, de contribuir, muchísimas cosas buenas. Y si yo fuera a preguntarle a algún personaje que fuera pregunta, que es algo que me ha estado viniendo a la mente de hace un tiempo desde que escribí este libro para acá, es que mi abuelo, el esposo de mi abuela, era un hombre negro, 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 como la noche negro. Y así de negro, así de una calidad de ser humano espectacular. Yo creo que a veces mientras menos estudios tenía la gente, más calidad de ser humano tenían. Yo no supe, porque mi abuelo nunca habló de eso, lo que era racismo hasta que yo me voy a la universidad, empiezo a hablarle a la gente hablando de racismo. O sea, mi abuelo tenía los ojos azules, no sé, tenía una cosa rara que tenía los ojos azules. Y yo recuerdo que no, que como yo era la única con los ojos verdes de mis primos, y él tenía los ojos azules, yo me le pegaba hacia la cara y yo le decía, somos iguales. Pero mi abuelo era negro y yo era blanca. Entonces, la única pregunta que ha quedado ahí es que yo digo, ¿abuelo habrá vivido racismo? Abuelo nunca, nunca, nunca me contó algo que hablara mal de alguien. Nunca. O sea, y ha sido algo que me he quedado, ¿qué cosas habrá pasado él? Y a veces uno pierde el tiempo y uno no pregunta y uno no se interesa. Y yo creo que eso es lo más importante, es interesarse. Ahora yo a veces digo, coño, ¿qué cosas habrá pasado antes? ¿Sabes? Porque yo lo conocí siempre siendo mi abuelo, pero cuando mi mamá lo conoció, ya mi mamá era adulta. Entonces, ¿qué cosas pasó antes? ¿Dónde estaba? ¿Con quién se rodeaba? ¿Qué cosas vivió? O sea, se quedaron un montón de historias ahí que no se contaron, que no están. Yo creo que eso es una invitación que hace el cuento también, como que vamos a aprovechar que nos tenemos. exactamente, y mantener también esos lazos, como yo había mencionado, ¿verdad? Cuando yo lo leí, que, que no estaba preparada para las preguntas que surgieron, pero me fascinó porque dio ese espacio y obviamente en mi rol como terapista, yo dije, esto está espectacular. Tú sabes muy bien, Miosotis, que a mí me encanta la literatura infantil y me encanta incorporarla mucho, Eh, especialmente en la terapia con los niños y los padres y los familiares y cuidadores, donde siempre la literatura abre espacios, como yo digo, para hablar del tabú o de esos temas que, mira, nosotros ninguno cuando somos mamá y papá o cuidadores tenemos un manual para decir, mira, me hizo esta pregunta, ¿cómo respondo a la misma? Si fuera así de fácil, yo creo que pues, había muchas cosas entonces que no las tendríamos que estar cuestionando. ujú, Da esa invitación a hablarlo abiertamente, valorarse y uno decir, mira, ¿sabes qué? Valido de que yo también como adulto voy a sentirme así.
puede ser, o los apegos que hemos tenido, o las pérdidas y cómo las hemos manejado. Quería preguntarte, para quienes aún no han tenido la oportunidad de leer el libro tanto en inglés como en español, porque ya sé que lo tienes Sí. en lenguaje, y lo pueden conseguir en la plataforma de Amazon, Ujú. y quieren tener esta oportunidad de poder leerlo ya sea con sus niños, sus familiares o regalarlo a alguien, ¿qué te gustaría compartirles, si pudieras decirle en dos palabras? ¿Qué mensaje te gustaría que recibieran? Repíteme la pregunta, Greden. Que en Muy dos difícil en palabras dos les palabras, diga. ¿verdad? Porque yo hice eso. Dime, eso está Sí, muy sí. difícil. Dale, no, no, que en dos palabras les ¿Te diga gustaría compartirles o qué mensaje te gustaría que recibieran para aquellos del que, libro, qué mensaje quisiera que recibieran del libro. que aún No, no lo han leído, si todavía están debatiendo, mira, lo compro, no lo compro, lo debo de, es apropiado para menores, no es apropiado? oh, no, creo que el tema, o sea, las dos palabras son familia y conexión. O sea, no, 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 no pare más. Es familia y conexión. Eso es lo que genera el libro. Y hasta incluso les digo que si quieren leerlo primero, no hagan lo que Greder hizo. Vale la pena hacerlo Si así. eres valiente, pues léelo con los nenes ahí. Pero si no, léelo primero y después lo trabaja con el niño. Porque, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Mi mamá guardó el libro y me dijo, me lo voy a llevar y lo voy a leer exclusivamente en Jueves Santo, que voy a estar libre y voy a estar, qué sé yo ni qué. Y al otro día por la mañana me escribe, lloré un montón. O sea, es como que no pude. Y yo, tú no quieres provocar eso si estás leyendo con el niño, by the way. O sea, léelo primero. Y si es algo que, si no, si es algo que tú dices, "Mm, a mí no me mueve las emociones de esa manera, puedo, o sea, ve adelante, dale, go ahead. Si eres una persona que te sucede eso, léelo primero. Y si eres una Internalízalo persona tú. como lo hice yo, donde me encanta la literatura infantil, me encantó, ay, y siempre estuve incógnita y fue algo que el chiquito de aquí me preguntó, que por qué la portada estaba el sillón sin Vacío. los personajes, Ujú. que obviamente pues sabemos que en una de las páginas, exacto, está, eh, y Así, obviamente vacío. eso provocó mucha curiosidad, Ya. así Después que... Isabel, que escogió eso. Pero ese tema es, o sea, una de las cosas que dice el libro es de pasar la batuta generacionalmente. El sillón se vacía, pero alguien lo llena. Así Y mismo. tú sabes, ese es el objetivo que queremos. ¿Qué valores tú quieres pasarle a tu familia? ¿Qué valores quieres que tus hijos le pasen a sus hijos? Y mantenerlos en Exacto. familia. Definitivamente es un libro que lo recomiendo. No todo el mundo va a llorar, así que yo sé que la No, autora dice que eso lo puede provocar, pues, dependiendo, pero, pero pero, pero son sentimientos lindos. Mira, yo creo que muchas de las personas que me han dicho que han llorado, le han pasado como a mí, que han recordado a sus abuelos. Y es que los abuelos son esos primeros cuidadores que te aman incondicionalmente, porque lamentablemente a tu papá y a tu mamá les toca ser a veces el malo, el duro, el que castiga, no castiga, el que disciplina, el que pone reglas, la parte engorrosa le toca a los papás, a los abuelos no. Entonces, cuando al abuelo no le toca hacer nada de eso, el abuelo se disfruta ese crecer de ese niño, se disfruta las ocurrencias, permite que se dé de manera orgánica las preguntas del niño, lo que quiere hacer, lo conocen, ¿sabe? Se dan una serie de dinámicas. O sea, cuando yo recuerdo, mi abuelo era una persona que con cualquier cosa nos hacía un juguete, con cualquier cosa nos hacía reír. Ay, bendito, le acabábamos la espalda con que nos cargara al hombro una y otra vez, corríamos hacia él y él nos levantaba una y otra vez, pero están dispuestos a eso. Entonces, yo creo que el libro remueve mucho de eso y si tú eres alguien que tuviste un abuelito o una abuelita así, a lo mejor cuando lo lees te sientes así, pero a lo mejor no. Pero a lo mejor lo lees y dices, yo quiero ser así cuando sea abuelito o abuelita. Cualquier cosa puede pasar ahí.
toca mucha reflexión, el diálogo es una manera, yo le he estado recomendando en terapia, para cuando a las familias se les dificulta hablar del apego, hablar del duelo, porque pues la mascota puede ser que esté pronto por no existir. Hay algún familiar que está enfermo y hay una conexión muy, muy con el niño o el menor y quieren poder tener ese diálogo. Así que es un libro que da esa oportunidad. Sí, sí. Te agradezco muchísimo por esta conversación tan honesta, tan abierta. Ha sido un verdadero regalo poder escucharte y poder ver más a fondo de cómo surge la pared azul, por qué decidiste ciertas cosas de la misma. Y como viste hoy, ¿verdad? Era un giro al apego y al duelo que no pensábamos que lo iba a tener el De libro. hecho, te iba a preguntar, ¿y tú tienes una pared azul? Porque yo tengo una pared azul, yo la estoy mirando ahora. ¿Tú tienes una? Fíjate, Eh, eso es algo bueno que me hagas un hashtag y me pongas ahí con una foto de tu pared azul para yo no ver. la tengo pintada azul como quisiéramos, pero está, está. Sí, tenemos. Y mi familia, cada vez que voy a Puerto Rico, ¿verdad? Tanto por la parte maternal como paternal, ambos siempre tienen todas las fotos de la familia. eh, Y es algo que también mis padres, tanto mi mamá como mi papá, también ellos mantienen también sus paredes azules. Así que yo creo que también es ese espacio donde, obviamente, estamos en esta era también donde todo es mi digital. pared azul en mi teléfono. Ujú. Ya. Y uno no, hasta, ¿verdad? Cuando uno lee el libro, uno dice, es tan necesario tener esa pared azul física. Y yo vuelvo y te digo, esta parte, es que la curiosidad, como te digo, sabes que la literatura infantil, vuelvo de nuevo, la lectura siempre me fascina y yo creo que abre y da esa oportunidad, especialmente con los chiquitos, donde la curiosidad que les promueve a ellos, las preguntas, como tú sabes que uno no espera Claro. que ellos traigan. No, incluso, Gradel, si tú no tienes tu pared azul, es tremendo momento. Si tú quieres conectar con tus hijos y conectar con la familia desde ese ámbito, cada cuadro que se va poniendo, incluir al niño en ese proceso y explicando por qué ese cuadro, quién es esa persona, qué estaban haciendo ahí. O sea, hay tanto que Eso se era lo puede. que te quería mencionar, donde el chiquito de aquí fue el que dijo, pero nosotros tenemos las fotos y entonces fue a buscar la foto. Fue a buscar la foto. Obviamente, pues entonces quería otras fotos y ahí es donde entro, donde hay otras fotos donde las tenemos en los teléfonos, en los Mm. aparatos y no las tenemos lo más probable en nuestra pared. Pero rápido él sabía dónde. ¿Dónde estaban las Eso fotos? es muy interesante Sí. donde abre ese espacio para que las familias mantengan sus paredes azules Ujú. y le añadan y le Eso sigan. es tremenda forma de, de expresarlo. Cómo uno tener esa pared azul, lo que representa para ti y para tu familia. Y mira, incluso a veces no todos son fotos familiares. Yo, por ejemplo, en mi pared azul hay una foto de María Montessori. O Correcto. sea, la manera en la que María Montessori, y hay una foto de Alfred Adler también, la manera en la que María Montessori se relacionaba con los niños fue la inspiración para yo cambiar mi manera de relacionarme con los niños. Otros Y tenemos, Alfred Adler igual. otros Entonces, tenemos. pues está ahí, ¿qué te digo? Es parte. Así que tu pared azul tiene a Ashley y Montessori. Sí. Mi pared azul tiene Y al a, payaso Remy, Remy. mi pared azul tiene pues, además de mi familia, además de las mascotas, tiene también la bandera de Puerto Rico y todas las artes que hace la comunidad sorda en Puerto Rico, mi pared azul la tiene. Ah, la mía tiene cosas de la comunidad sorda también. Qué Así interesante. que De hecho, hay hasta una foto de Gala o de ahí. Bueno, ok, seguimos sí, añadiendo. hay de todo. Mi pared Bueno, azul tiene también los dibujos de mi pequeño. O sea, es cosas tan, a veces pensamos que tiene que ser una foto en particular, pero tu oh, libro me da esa oportunidad porque ahora, luego que lo leyeron, ¿verdad? El chiquito de aquí decía, yo hice esto es un buen recuerdo. Yo, ok, está bien, voy a hablar conmigo a ver si cambia esa paginita porque ahora tenemos demasiado.
pero da esa oportunidad. Así que nuevamente, ¿verdad? Para aquellos que nos están viendo, para que aquellos que no saben qué es la pared azul, los invitamos a que puedan buscar un poco más. Lo pueden accesar a través de Amazon, ¿verdad? Mío, no sé Está si. en Amazon, sí, está en Amazon, está en Kindle y como dijo Greder, está en español y está en inglés. Así que muchas gracias y vamos a ver entonces. Greder, que tengan buenas tardes. Bueno, pues cuídense.